casi 13 años y hombre, el tener que terminar de construir tu personalidad a 5.000 kilómetros de tus padres en los años 80, en los cuales tampoco no es el mundo de hoy, que tenemos herramientas de comunicación a nuestro alcance, pues las que todos conocemos, ¿no? En aquella época yo hablaba con mis padres 2 o 3 veces al año. Me he mantenido fiel a esos dos principios, ¿no? Decir, oye, hay un mínimo de mi espacio que no quiero perder y hay un mínimo o un máximo, si quieres, o un nivel de me gusta lo que hago, que para mí pesa igual o más que la posición. El hecho de haber crecido en una casa con personas que se han dedicado a la política, una de las cosas que te enseña es la fugacidad del poder. Es una cosa que está hoy y mañana no está. Y pasa en un día y se acabó. Y no aparece nadie más por la puerta. Me ha llevado muchos años encontrar la fórmula de conciliar el ser yo mismo y expresarme con cierto nivel de libertad sin de alguna manera entrar en conflicto con la organización o con el sistema. Hoy charlo con Tomás Malango, un líder con más de 25 años de trayectoria en Repsol, donde actualmente dirige el área de combustibles renovables y economía circular, impulsando la transición energética desde uno de los espacios de decisión más relevantes del sector. Ingeniero químico por la Universidad Complutense de Madrid, su carrera es la de alguien que ha crecido dentro de una gran organización, asumiendo responsabilidades cada vez mayores en innovación, tecnología y transformación, siempre en la frontera entre la ciencia y el negocio. Detrás de ese recorrido profesional hay también una historia personal que explica mucho de quién es hoy. Tomás nació en Estados Unidos, pasó su infancia en Guinea Ecuatorial, llegó a España con 13 años. Una experiencia que marcó su mirada, su ambición y su manera de entender el esfuerzo y las oportunidades. Desde entonces ha construido un camino sólido, combinando rigor, curiosidad y capacidad de liderazgo. En esta conversación hablamos de origen e identidad, de ambición y aprendizaje, de éxito y vulnerabilidad, y de cómo, incluso después de muchos años de carrera, siempre existe la posibilidad de mirar con perspectiva y redefinir el camino. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban al podcast y que activen las notificaciones para estar al tanto de cada episodio nuevo que publiquemos. Ahora sí, bienvenidos. Esta es la historia de Tomás. Second Half. Conversaciones auténticas con líderes y profesionales destacados que se atreven a mirar hacia adentro. Creado por Horacio Hurtado y Miguel Gaulan. Tomás, bienvenido a Second Half. Muchas gracias, Horacio. Un placer. Tomás, para empezar por el principio, me gustaría preguntarte de dónde vienes. Cuéntanos de tu infancia, de los primeros años de tu vida. Bueno, mi familia es de Guinea Ecuatorial. Yo nací en Estados Unidos porque en esos años mi padre estaba exiliado políticamente en Estados Unidos, que participó en el proceso de independencia de Guinea Ecuatorial y posteriormente a eso pues se implementó una dictadura en el país y se tuvo que quedar fuera. Y bueno, pues tanto 2 de mis hermanos y yo nacimos en Estados Unidos por aquella razón, ¿no? Y bueno, yo creo que en Estados Unidos me estuve hasta los 4 años, luego estuvimos 2 años en Mozambique hasta los 6, y es cuando me vuelvo a Guinea Ecuatorial, que es donde tengo mi infancia, donde tengo mis primeros recuerdos, si quieres, de vida. Y bueno, como te decía, mis padres pues vienen de lugares muy pequeños, ¿no? Siempre digo que mi padre viene de un pueblo y mi madre viene de un lugar. Porque en realidad son 2 casas que están ahí colocadas, ¿no? Pues muy cerquita del Océano Atlántico. Entonces, digamos que vengo intelectualmente hablando de una infancia en Guinea Ecuatorial, que es de donde construyó mis recuerdos ya, y empiezo a construir digamos, mi carácter y mi personalidad hasta aquí, ¿no? ¿Y tus padres, siendo de lugares tan pequeños, recorrieron mucho mundo y mucha carrera, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue su trayectoria y ese viaje vital de tus padres, ¿no? Que me imagino que os marcó mucho a vosotros como hermanos. Sin duda. Bueno, yo creo que yo básicamente la primera vez que reflexioné sobre esto fue hace aproximadamente 12 años o 13, en un viaje que hice a Guinea y que fui a
a Lungu, que es como se llama la aldea de donde es mi madre. Y claro, yo lo observé ya con ojos adultos, ¿no? Con los ojos de infancia, que lo había conocido yendo de pequeño. Y claro, es cuando tomo conciencia de el recorrido vital que supone salir de un lugar donde hay básicamente 2 o 3 casas hasta la vida que ha hecho, ¿no? Y tanto mi madre como mi padre pues son personas que han tenido la capacidad de sobreponerse a escenarios diferentes y cada vez más complejos y desde 2 perspectivas diferentes, ¿no? Mi madre más desde el trabajo, desde la construcción de abajo arriba, desde ser una persona sólida, mi padre más desde la valentía, desde la visión en grande y desde una aproximación más ¿no? Si quieres, desafiante de la vida, pero por distintos caminos son 2 personas que fueron capaces de primero ir a la segunda ciudad de Guinea, que era Bata, desde ahí irse a lo que entonces era Santa Isabel, ahora Malabo, que era la capital, a hacer sus estudios de magisterio, porque los 2 estudiaron magisterio y fueron profesores y se conocieron más o menos en esa época, en su adolescencia, juventud. Luego venirse a España, mi madre a estudiar, mi padre a jugar al fútbol, luego continuar a Estados Unidos y luego volver a Guinea, y mi madre incluso siguió dando vueltas años posteriores, trabajando en Naciones Unidas. O sea que de alguna manera es verdad que y al final esto lo aprendes en casa, ¿no? La capacidad de afrontar la adversidad sin perder la compostura, ¿no? Y de mirar de frente al reto y no, digamos, no venirte atrás, ¿no? Yo creo que estas son las cosas que aprendes en casa, ¿no? Muy desde pequeño, no tener miedo a la dificultad. ¿Qué tipo de adversidad estamos hablando? Bueno, yo en el caso de mis padres, yo creo que la mía es mucho menor, ¿no? Pero en el caso de mis padres, claramente estamos hablando de una época, los años 60, en el que técnicamente el mundo aún vive en un apartheid legal. En Guinea Ecuatorial, que era una colonia española, había categorías de los ciudadanos en función de su color de piel, con lo cual, y su nivel de estudios, con lo cual, digamos, han tenido que pasar por dificultades importantes para conseguir un reconocimiento profesional y social. Y bueno, en el caso de mi padre, además, luego se dedicó a la política, como te decía, pues después de la independencia, muchos años tiene que irse fuera de su país porque se produce un cambio de régimen que acaba en la dictadura, no puede volver, y bueno, de alguna manera tiene que irse adaptando profesionalmente a todas estas cosas, ¿no? Yo creo que mi versión de eso es mucho más light, si quieres, es una versión mucho más moderna, en la que básicamente yo creo que en mi caso lo principal es, bueno, yo vine a España con casi 13 años y hombre, el tener que terminar de construir tu personalidad a 5.000 kilómetros de tus padres en los años 80, en los cuales tampoco no es el mundo de hoy, que tenemos herramientas de comunicación a nuestro alcance, pues las que todos conocemos, ¿no? En aquella época yo hablaba con mis padres 2 o 3 veces al año por teléfono. ¿Te viniste internado a un colegio o algo así? Claro, estuve internado 5 años y luego ya pues en la universidad en pisos compartidos, primero con amigos, primos, luego con mis hermanos según fueron llegando, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, digamos que hemos tenido que, construir refortalecerte y este soporte emocional que te aportan tus padres o tu entorno familiar en un contexto más estándar, vamos a decir, pues tienes que buscártelo en otro sitio y construírtelo tú internamente, ¿no? En alguna medida. Me imagino también con un desafío de integración grande, ¿no? Porque a esa edad adolescente, viniendo donde venía, siendo distinto, también tu desafío habrá sido no menor, ¿no? Sí, como te decía, que si cabe, creo que el tener la experiencia de mis padres me hacía verlo en aquel momento relativamente como algo más sencillo. Comparado con tus padres era piece of cake. Exacto. Pero sí, evidentemente había un desafío de integración, aceptación y de alguna manera de definir cuál era la estrategia que me podía permitir alcanzar mis objetivos en un entorno que de alguna manera me miraba como un ciudadano un poco de segunda, cosas como son. Entonces, bueno, pues
Pues sí, y ya te digo que no lo viví con mucha conciencia de eso, sino con una conciencia de, bueno, yo vengo aquí con un objetivo, tengo que completar mis estudios, que yo vine a España a estudiar, que era bastante habitual en aquellos tiempos en Guinea enviar a los hijos, la gente que tenía estudios enviar a sus hijos a estudiar fuera, porque el sistema educativo de allí no había educación superior, e incluso la educación secundaria pues tenía algunas deficiencias, pues mandarlos fuera era bastante habitual. Entonces teníamos muy claro, tanto mis hermanos como yo, que el objetivo era terminar los estudios independientemente de cualquier otra circunstancia. Paralelo, pues siempre hemos sido practicantes de deporte, pues también es un entorno, el deporte, que te ayuda a desarrollar la resiliencia, vamos a decir, el entorno, que además con las noticias que vemos hoy en día todos los días en la televisión, lamentablemente no ha cambiado tanto como debería, ¿no? Pero bueno, como dices, eso te obliga a desarrollar un cierto nivel de fortaleza interior para convivir con un estado de, digamos, impactos negativos razonablemente frecuentes, que bueno, al final, dándole la vuelta, pues te sirve la vida para gestionar las cosas que te llegan que no funcionan, ¿no? Y siempre ha sido, quizá por ejemplo de tus padres o no sé, pero siempre ha sido un tipo muy pragmático, ¿no? Y como decías, ¿no? Decir, bueno, aquí mi objetivo es estas son las dificultades, a ver cómo me las arreglo para navegar y llegar a destino, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que lo llevas también desde pequeño, desde esa época, ¿no? Sí, yo creo que, como te decía, yo en eso, aunque físicamente me parezco mucho a mi padre, la verdad es que cuando veo las fotos ahora me hace bastante gracia, mi carácter es una combinación, ¿no? Yo creo que de mi padre lo que tengo más es el pensar en grande, el ser capaz de ser ambicioso y mirar al mundo queriendo conseguir cosas grandes y no teniendo que avergonzarme o esconderme por pensarlo. Yo creo que la otra parte viene más de mi madre, ¿no? La parte de trabajo, de concentración, de foco, y yo creo que esas dos cosas juntas han confluido en un desarrollo de un pragmatismo que probablemente eso sí que es personalmente mío, ¿no? Al final tengo un sistema mental que está muy basado en el pragmatismo y en intentar resolver, encontrar soluciones y no, digamos, quedarme atascado en el problema y encontrar rápidamente alguna solución viable, aunque no sea perfecta. Yo creo que es una síntesis de lo que me viene por los lados, que ha acabado cristalizando en una forma de ser, como dices, muy orientada al pragmatismo y al hacer, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque ustedes son 4 hermanos y bueno, los 4 han viajado mundo, han desarrollado una muy buena carrera y es impresionante viendo lo que cuentas, ¿no? De dónde venís y haciendo un poquito de doble clic en tu padre y tu madre, la sensación que tengo de lo que me has contado y lo que he investigado es que eran 2 fuerzas de la naturaleza, ¿no? O sea, creo que me gustó mucho una frase de tu hermana Rosa, escribió un libro sobre tu padre, ¿no? The Forgotten Hero, ¿no? El héroe olvidado. Y un poco lo que dice es que era un idealista ahead of his time, ¿no? O sea, adelantado a su tiempo, ¿no? Y esto, ¿no? Pues, y me da la sensación que tú de eso tienes mucho y de tu madre sé menos, pero también por lo que he percibido tiene pinta de que es una persona excepcional, ¿verdad? Sí, yo creo que... ¿Cómo te ha marcado cada uno de ellos? Bueno, yo creo que, como dices, en mi casa he tenido la fortuna, visto ahora, cuando era joven no estaba seguro de si era una fortuna, de vivir al lado de grandes personas, de grandes personalidades, ¿no? Mi padre era una persona arrolladora, un tipo carismático, con un discurso muy potente, con una capacidad de seducción, de proyección y de razonamiento y de conexión muy importante, ¿no? Entonces, eso ya te marca un poco, al final, esa estela de grandeza, de alguna manera, si quieres, pues arrastra un poco a una cierta dinámica en la cual todo el mundo se siente invitado, si quieres, o concernido a hacer algo y tal, ¿no? Y como dice mi madre, es más una persona de una fuerza interior, de capacidad de trabajo, también que al final
ha tenido bastante proyección pública en años posteriores, ¿no? Mi padre fue desde muy joven, mi madre fue más en la edad madura, cuando entró también en la actividad política y tuvo cierta proyección hacia afuera, pero yo creo que es una aproximación muy basada en la solidez, en la capacidad de trabajo, en la capacidad de convertir eso en algo útil y en de alguna manera construir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vivir en ese entorno te interpela. Es difícil no sentirte interpelado a tener que hacer algo, ¿no? Y luego, bueno, entiendo que de alguna manera la combinación de genética más entorno también te ha dado unas capacidades que de alguna manera, como dices, nos hemos ido aplicando cada uno en su camino y es cierto que es estadísticamente anómalo, si quieres, que 4 personas inmigrantes en distintos países tengan digamos, un resultado profesional como el que hemos tenido, ¿no? Bueno, pues ahora, desde luego, pues a mí es un orgullo ver a mis hermanos y es un motivo de satisfacción y me alegro mucho por todos ellos, como no puede ser de otra manera, y mi madre, que es la que lo puede ver todavía, pues también, ¿no? Evidentemente para ella es una... de hecho, yo creo que ella cree que nos va mejor de lo que nos va todavía, ¿no? Pero bueno, bien. Yo creo que sí, que es un poco, no es tanto que fuera una condición requerida, era más un entorno que te interpela. Y de alguna manera, pues los 4 hemos respondido a esa circunstancia, ¿no? Te interpela, por lo que he percibido, positivamente, ¿no? Tampoco me da la sensación que haya sido para ti una mochila, una obligación de tengo que hacer esto para dar respuesta al mandato de mis padres, ¿no? No, o por lo menos no lo he vivido así, ¿no? Yo creo que luego sientas mucho la psique, habría que saber realmente, ¿no? Pero yo desde luego no lo he vivido así. Yo lo he vivido más como quiero hacer según qué cosas y además, digamos que como te decía, ¿no? Esa combinación de, oye, me siento capaz de hacer mucho, pero sé que lo tengo que hacer poco a poco, porque es un poco la forma en la que me he aproximado me ha permitido siempre que los objetivos que tenía eran bastante alcanzables, estaban al alcance de la mano y no he sentido una presión, si quiere, de, oye, tengo que terminar todas las carreras de color, ¿no? Sino que siempre he mirado a los 2 siguientes escalones y esos normalmente estaban al alcance de mi mano. Yo tengo que terminar la secundaria, quiero estudiar ingeniería química, tengo que terminar la carrera, tengo que encontrar un trabajo, ahora quiero cambiar quiero cambiar de función, quiero aprender de aquello. Siempre me he movido, digamos, más por la experiencia y por el aprendizaje y por la aportación de valor, y la carrera ha sido más una consecuencia, no un objetivo en sí mismo. Con lo cual no he vivido con esa presión permanente, quizás en algún momento sí, pero digamos no con una presión permanente de tengo que llegar a tal sitio, a tal otro, o tengo que conseguir aquello, ¿no? Bajo más el tengo que hacer esto, quiero aprender de esto, quiero hacer esto y esto otro, y de alguna manera, y ese es el objetivo que he ido moviendo a lo largo de los años de un sitio a otro, y como consecuencia de haber conseguido esos objetivos, la carrera ha sido más un resultado, una consecuencia, no un objetivo per se. Llevas 25 años en Repsol. Digamos, de alguna manera es curioso, ¿no? Porque se te ve claramente ese espíritu, digamos, emprendedor de tu padre, sin embargo, de tus padres, sin embargo, has hecho un camino corporativo, quizá me atrevo a decir con cierto sesgo emprendedor dentro de la corporación. ¿Cómo ha sido ese viaje de 25 años en Repsol y de alguna forma de búsqueda de ese crecimiento profesional, donde se podría decir, bueno, eres directivo y se podría decir que has llegado, ¿no? Has conseguido el éxito profesional. ¿Cómo ha sido ese viaje? Bueno, un poco como te decía, yo me aficioné a la ingeniería química en unos largos veranos aburridos, porque siempre idealizamos nuestra infancia, ¿no? Yo recuerdo veranos eran largos y aburridos, no había mucho que hacer. Y entonces, parte de las cosas que hacía cuando estaba aquí en España y volvía de verano aquí a mi casa, era leer las revistas de ingeniería química que tenía mi padre en un armario. Tenía las revistas y tenía los mapas
de la ubicación del petróleo que había en Guinea, porque en aquella época se hizo una primera prospección en los años 80, aunque la producción luego se empezó en los años 90, mucho después. Y esos planos estaban en mi casa y de hecho teníamos una muestra de lo que luego fue el crudo Ceiba. O sea, yo he crecido en mi infancia que en mi casa había un depósito de unos 10 litros de una muestra de crudo, unos mapas de dónde estaba el crudo y un montón de revistas de ingeniería química. Y tu padre fue el primer ingeniero químico de Guinea, entiendo. Eso es. Mi padre fue el primer ingeniero químico. Seguiste sus pasos en ese sentido. Eso es. Y fue el que escribió la ley de hidrocarburos, con la que luego se ha hecho toda la producción de petróleo posterior, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, crecí en ese entorno y eso me despertó una inquietud por la ingeniería química, además de por el fútbol, que yo creo que, bueno, hay determinados entornos sociales en los que todo el mundo quiere ser futbolista, ¿no? Pues yo quería ser futbolista, ingeniero químico. Igual que tu padre, ¿no? Exacto. Tu padre jugó en primera aquí, ¿no? Sí. Mi padre estuvo en el año 62 en el Español. En el Español. Y en el 63 en el Levante. Estuvo algunos años jugando por aquí. Antes la parte del fútbol se te quedó... La parte del fútbol no llegué, se quedó en plan. Pero la parte de ingeniería química sí. Y entonces, bueno, cuando terminé la carrera, mi plan era, oye, quiero trabajar en una fábrica, ¿vale? Esto es un poquito lo que a mí me llamaba la atención. Y bueno, pues después de unos cuantos intentos, entré en Repsol, ¿no? Y fui a Portollano, a la refinería. Bueno, me preguntaron en qué y dije, yo quiero ir a la fábrica. Y me fui a Portollano y estuve 8 años en la refinería, que la verdad es que fueron los años, tuve a mis hijos en ese periodo y aprendí muchas de las cosas que me acompañan hasta hoy. Es decir, para mí es una época de un recuerdo maravilloso, ¿no? Pues eso, muchos amigos, mis hijos, la construcción de mi familia y digamos, esos fundamentos profesionales, del rigor, de hacer las cosas bien, la excelencia operativa, la seguridad, el compañerismo. Pasas muchísimas horas ahí metido en la fábrica, en distintas circunstancias, en paradas, hay grandes proyectos, cosas que son muy demandantes y que te crean mucho sentido de camaradería, ¿no? y de entendimiento de cómo se producen las cosas, cómo funciona la organización, cómo es la gente que trabaja en primera línea y cuáles son las cosas que les mueven, ¿no? Y bueno, después de eso, de alguna manera, tuve una reflexión personal profunda de cómo quería dirigir mis siguientes pasos de carrera, porque mi plan llegaba hasta ahí. Una cosa que te pasa en la vida es que tienes un plan, y mi plan era terminar la carrera y trabajar en una fábrica. Bueno, pues el plan ya estaba, ¿no? Lo habías conseguido. Lo había conseguido, llevaba 7 años, 6-7 años en la refinería, y entonces me vi en la circunstancia de tener que repensar de nuevo cuál era el camino, ¿no? Y en ese momento, después de prácticamente un año pensándolo, tomé la decisión de irme a tecnología, que era un poquito, en este sentido que tú dices, un poquito disruptivo. No es habitual que la gente salga del negocio y se vaya a la tecnológica. Pero en ese momento yo consideré que ya tenía una experiencia operativa razonablemente buena. En ese tiempo de experiencia operativa, mucha de mi inquietud se había inclinado por acciones de innovación. Hice unas cuantas innovaciones dentro de los sistemas operativos en la refinería. Algunas de ellas acabaron siendo buena práctica en todas las refinerías. Y entonces, de alguna manera, esa llamada de, oye, me interesa profundizar más en el conocimiento, conocer los primeros principios y ser capaz de llevar esa innovación a su máxima exposición, me hizo tomar esa decisión, ¿no? Y me fui a tecnología y ahí estuve 12 años. Creo que ahí nos conocimos en parte de ese viaje y bueno, yo creo que ese viaje de alguna manera es el que me ha traído a la situación actual, ¿no? Esa combinación de la persona con conocimiento de lo que es el negocio, los activos, las operaciones y conocimiento de lo que es las nuevas tecnologías y demás, pues han confluido en que en un momento de transición y de cambio, pues esas competencias aunadas me han dado la oportunidad de poder hacer algo que aúna mis dos yos, ¿no? En ese sentido, el más pragmático con el más creativo, si quieres, o innovador, en una sola función, ¿no? Sí, tu camino, digamos, de llegar a una posición de gestión como la que tienes ahora, ¿no? Que se aprovecha de todo ese conocimiento técnico, pero no es un puesto técnico.
¿En qué medida fue el típico camino buscado de alguien que quiere buscar el éxito profesional y llegar a directivo, por decirlo de alguna manera? Porque yo te percibo a ti como una persona un tanto atípica en ese sentido. Bueno, no sé, tú como hablas con más gente tendrás una visión más amplia en ese sentido. Yo creo que yo lo viví siempre como, creo que tengo capacidades para ser directivo, pero no estoy seguro, primero, no estoy seguro de que vaya a suceder, es decir, entiendo cómo funciona el mundo y nadie me puede garantizar que vaya a suceder. Y segundo, eso no está llegar a esa meta no está por encima de según qué cosas. Y esto es un poco, yo creo que este es un tipo de debate que probablemente hoy en día es más común y está más a la orden del día en casi todos los profesionales. Las nuevas generaciones que van llegando pues, a posiciones de liderazgo lo tienen más claro. Probablemente en mi generación no era tan evidente que la gente tuviera esos debates internos previos a llegar a la posición. Sí, a posteriori, oye, yo estoy llegado y resulta que no me merecía la pena. Pero yo sí que los tuve previos y tuve muy claro un par de cosas. Uno, hay un nivel de, no, digamos, de pérdida de control de mi vida privada que no acepto. Y segundo, hay un nivel de que no me guste lo que hago que tampoco acepto, porque son muchas horas, voy a estar aquí dedicando una parte importante de mi vida y no quiero hacer cualquier cosa de cualquier manera con tal de llegar a ser directivo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, y eso te hace convivir en una cierta dualidad, en cierto conflicto, no siempre, no ha sido fácil todo el tiempo, pero digamos que me he mantenido fiel a esos dos principios, ¿no? Decir, oye, hay un mínimo de mi espacio que no quiero perder y hay un mínimo o un máximo, si quieres, o un nivel de me gusta lo que hago que para mí pesa igual o más que la posición. Es decir, si me das a elegir entre un proyecto que me gusta mucho y que lo voy a disfrutar, pues probablemente lo coja con independencia de la posición organizativa, ¿no? Un poco cómo se ha ido construyendo las decisiones a lo largo del tiempo. Evidentemente, esto luego va cambiando con el tiempo y no siempre es igual, ¿no? Pero sí, ha sido un camino más basado en hacer cosas que quería hacer, que obviamente las quería hacer, entre otras cosas, porque creía que se me podían dar bien, es decir, estaban muy alineadas con mi propósito, con mis habilidades, mis competencias y mis capacidades, y digamos, a partir de ahí, las oportunidades han ido apareciendo más que las haya buscado, ¿no? Pero bueno, tampoco confesándote desde el principio que para mí sí que tenía claro también que era una cosa que podía hacer, y por lo tanto seguro que en alguna medida consciente o inconsciente hacía cosas para que pasara. Tampoco he sido totalmente ajeno, vamos a decir, yo creo a eso, ¿no? Sí, pero no ha sido una obsesión. No, para nada. No. Además, de hecho, en algún punto, porque, bueno, más o menos como un poco en línea con el título del podcast, ¿no? Del Second Half, más o menos entre los 40 años, a todo el mundo le llega a este punto, ¿no? De, oye, estoy llegando donde quiero, no. Yo a mí me llegó la posición directiva con 45. Entonces, bueno, en algún momento entre los 40 y 45 me tuve que hacer esa pregunta. Si quiero ser directivo seguro, probablemente es un momento en que me puedo mover fuera de la compañía y conseguir un nombramiento, y sin embargo decidí quedarme, ¿no? Porque yo dije, bueno, me quedo porque apuesto por el proyecto en el que estoy y, hombre, espero que suceda, pero puede no suceder, insisto, vuelvo al punto de antes, y si no sucede, elijo antes hacer lo que está alineado con mi propósito antes que lo que está alineado con mi aspiración o con mi ambición. Y en ese sentido, bueno, un recorrido profesional así no está exento de una alta intensidad, ¿no? Y de ciertos beneficios y ciertos aspectos muy positivos, y también de ciertos peajes o ciertos momentos difíciles que hay que pasar, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus titulares en uno y otro ámbito?
Bueno, yo diría que en el ámbito positivo para mí hay tres grandes cosas, ¿no? La primera que te diría es, eh, creo que he sido razonablemente fiel a mí mismo en un entorno, en un viaje que no era evidente que lo pudiera ser. Segundo, en el plano profesional, considero que, digamos, si reviso mis objetivos de inicio de mi carrera profesional o los que me he ido construyendo con el tiempo, me siento razonablemente satisfecho del nivel de éxito. Creo que profesionalmente pues me ha ido bien. Y tercero, he conseguido tener, si quieres, un nivel de no preocupación por un futuro económico, que también para mí es importante, para mi familia y para, bueno, en este mundo en el que ya nos proyectamos a cosas que son cerca de los 100 años, pues tener cierta, digamos, paz respecto a, bueno, en principio, si no pasa nada extraño, no debería haberme sometido a adversidad en el periodo en el que no seré capaz de producir más, ¿no? Que es un poquito, pues hombre, cosas que te dan estructura para poder disfrutar de la vida al final, ¿no? Para poder tener ese nivel de felicidad o de satisfacción, si quieres. Por meter un paréntesis ahí, tiene pinta, por lo que cuentas y lo que te conozco, que elementos como el poder, el prestigio, etcétera, no tuvieron para ti tanto peso como lo suelen tener para mucha gente. Sí, este tema de conseguir una estabilidad, ¿no? Y tener una estabilidad económica que te dé, bueno, cierta tranquilidad. Yo el poder y el prestigio, que puede ser una forma de poder o de influencia si quieres también, solo los considero instrumentos. Es decir, como dices, el hecho de haber crecido en una casa con personas que se han dedicado a la política, una de las cosas que te enseña es la fugacidad del poder. Es una cosa que está hoy y mañana no está. Y pasa en un día y se acabó. Y no aparece nadie más por la puerta. Entonces, tengo una... Como asocias tu identidad a eso, tienes un problema. Claro, entonces yo tengo una sensación siempre de profesionalidad en la asunción de posiciones de responsabilidad y con lo que pueda derivar eso de poder, o si quieres, ¿no? Y el prestigio lo veo más como un tema de el valor que el mundo le da a tu coherencia, por decir una manera, no tanto, porque si fuera, digamos, no es tanto el prestigio de más asociado con otro tipo de eventos, si el decir, oye, soy capaz de ser coherente y sólido, y eso hace que la gente le dé un valor a lo que yo digo, lo cual aumenta la probabilidad de que nuestros proyectos tengan éxito. Entonces, para mí, siempre los he vivido mucho como instrumentos y como instrumentos de duración finita. Y yo creo que es importante porque como es así y va a ser así, y algún día pues me tocará dar un paso a un lado, dejar a otra persona y dejar de recibir cientos de emails y de llamadas todos los días, pues bueno, en la medida en que no esto esté demasiado conectado a tu construcción de personalidad, te será más fácil hacer un tránsito que bueno, aún así debe ser complicado seguro, pero bueno, cuanto menos, insisto, dependa tu conexión personal y tu construcción de personalidad de eso, pues más probable es que puedas tener éxito en el tránsito, ¿no? Y bueno, yo creo que la parte negativa probablemente la comparto con casi todo el mundo que se dedica a posiciones de responsabilidad. Una tiene que ver con un tema de atención, de tiempos que le quitas. He perdido amigos por no dedicarles tiempo. Me alcanzó y se sintieron defraudados, si quieres, de mi dedicación de tiempo, y con razón, seguramente, que no estaba siendo justo o equitativo o correspondiendo a una dedicación y una atención que estaba recibiendo, ¿no? Y luego el otro gran penalizado de esto siempre es la familia, ¿no? Hay un nivel de dedicación que hace a la familia pagar peaje. Te ven menos, te ven más cansado, te ven preocupado, a veces un poco ausente. Y bueno, es verdad que he hecho mucho por construir espacios de calidad con mis hijos, con mi mujer, pero es innegable que les he quitado tiempo que merecían, ¿no?
Y ahora Tomás, ya, bueno, pasada la barrera de los 50, eh, por un lado, bueno, estás en pleno ejercicio de tu actividad profesional y en un momento muy activo. Al mismo tiempo ya tienes una madurez que no son los 40, ¿no? Y en relación con esto que decías, ¿no? ¿Cómo ves tus prioridades y tu foco para los próximos años que vienen? Bueno, como dices, mi mujer me dice siempre que soy muy cuantitativo, ¿no? Me gustan los números y tal. Digamos, el cumplir 50 para mí fue una barrera, ¿no? En el que un momento de reflexión en el que tomé conciencia de que tengo más tiempo por detrás que por delante en mi carrera profesional. Ya esto, salvo que cambie mucho la legislación laboral, lo más probable, vamos a decir, es que los 25 años que llevo sean más que los que me quedan de aquí hasta la jubilación y el retiro. Y eso me hizo, digamos, tomar dos grandes decisiones. Una es tomar conciencia y disfrutar del viaje, es decir, muchas veces tienes tanto foco en hacer lo que tienes que hacer que sufres más por lo que no está ocurriendo que disfrutar de lo que sí está ocurriendo. Entonces digamos, tomé la decisión de ser consciente y de disfrutar del viaje, y tomé otra decisión de es tiempo de empezar a construir esa segunda mitad, ¿no? Y empezar a pensar cómo quieres ser esa vida, con quién quieres hacer ese viaje, y cómo les cuidas para que estén ahí, para que te puedan acompañar y para que lo podáis disfrutar, ¿no? Y como te decía antes, pues hombre, recuperar algo de tiempo con mis hermanos, con mis amigos, digamos, poner más atención a los tiempos con la familia y que sean tiempos de presencia real, un poco prestar más atención a lo que está pasando, y no tanto a lo que tiene que pasar o me está faltando por hacer o me está faltando por conseguir, ¿no? Eso es un poco, yo creo, que las dos grandes cosas que he hecho, y como si quieres ya como tercera un poco ya pues empezar a imaginar cómo sería esa vida después del trabajo, pero ahí la verdad es que no he avanzado mucho todavía. Sí, de alguna manera estás hablando de, si tuviera que refrasearlo, como resignificar el trabajo, ¿no? Lo mismo que estabas haciendo, verlo con nuevos ojos, ¿no? A la luz de esa finitud y decir, oye, ya que lo estoy haciendo, ¿qué tal si consigo disfrutarlo y que sea algo más reconfortante? Y también priorizar, estás hablando de priorizar mucho las relaciones que importan, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que al final, y eso también te lo da el trabajo, ¿no? Con los años, los logros desaparecen y se superan con otros logros. Lo que permanece son las relaciones, y yo creo que en la vida personal pues con más razón, ¿no? Yo creo que es importante en esta fase en la que digamos de alguna manera la presión de consecución no es tan acuciante, no sería quien diga que no existe ni que no sea importante, todo lo contrario, pero vamos a decir que no, tu construcción de la personalidad ya no tiene tanto de conexión con eso, sino que de alguna manera, bueno, es una parte de las cosas que eres capaz de hacer, no te tienes que demostrar, no tienes que retarte tanto, es más una cuestión de ver hasta dónde, y que equilibras eso con, como bien decías, hay otras cosas que no son esto, que son importantes y que posiblemente en este tiempo no le he dedicado la atención que merecen. Entonces, de alguna manera, hay que reasignar atenciones, ¿no? Y tiempos y dedicaciones físicas y mentales, ¿no? Yo casi estoy más en las mentales, son las más importantes, ¿no? Al final, cuando estás en fases de mucha dedicación, el trabajo tiende a expandirse en todo tu tiempo mental, y ese es un poco el punto que tienes que poner, ¿no? Y bueno, yo creo también otra cosa que sucede con la edad es que tienes menos energía. Esto es así, ¿no?
Yo me comparo con mis 25 y evidentemente tengo menos energía. Y eso te obliga a ser también más selectivo, ¿no? A lo mejor antes podía desperdiciar, si quieres, entre comillas, energía en un montón de cosas y ahora tengo que pensar muy bien antes si realmente esa iniciativa, aventura o evento en el que me inicio merece la energía que le tengo que dedicar, porque probablemente se la tengo que quitar a otra cosa. No puedo hacerlas todas ya y bueno, yo creo que también eso te obliga a repensar, ¿no? A ser un poco más reflexivo antes de empezar las cosas y no antes que a lo mejor, oye, en un momento de máxima energía pues podía iniciar cualquier número de iniciativas confiando en que mi energía sería suficiente. Totalmente. No siempre es solo una cuestión de energía, ¿no? Sí, uno en la primera mitad actúa a veces como bajo la hipótesis como si la energía fuese infinita, ¿no? Y la vida fuese infinita, ¿no? Exacto. Y creo que de alguna manera de todo lo que estás diciendo se trasluce la pregunta que te estás haciendo de, oye, ¿cómo quiero vivir mi vida, ¿no? Y ahí yo siempre digo que la mejor escuela de liderazgo que existe es la paternidad, ¿no? Y en ese sentido, teniendo 2 hijos como tienes, ¿qué ejemplo o qué, no sé si ejemplo, qué inspiración o qué mensaje les quieres dejar a tus hijos, no de palabra, sino con tus actos, ¿no? Y de cómo eliges vivir tu vida, dado que tienes la suerte y el privilegio de poder elegir, ¿no? Exacto, como dices, al final soy también un firme creyente de la escuela del aprendizaje por imitación, mucho más que por discurso. Es decir, yo creo que la gente se fija mucho más en realidad, en lo que haces, que en lo que dices. Y cuanto más cerca de ti, con más razón, ¿no? Y en el caso de los hijos así es, como dices, bueno, tienes que balancear qué mensaje les quieres dar, ¿no? Tanto desde el punto de vista de logro de consecución, de compatibilización, de pesos de importancia de las cosas, efectivamente, ¿no? Y también disfrutar de ellos. Quiero decir que también, bueno, mis hijos tienen ya 21 y 23 años y soy consciente de que en un periodo de tiempo no muy largo, razonablemente, saldrán de mi casa. A pesar de mi mujer, pero saldrán de mi casa. No, es una broma, ella también lo entiende igual, pero de alguna manera, como te digo, también soy consciente de que mi madre es mayor y son pues años que tengo que disfrutar de ella, porque no sé cuánto tiempo va a estar con nosotros. Ahora mismo lo está y está bien, pero el evento tiene 83 años y eso es un hecho incontestable, y que mis hijos igual, ¿no? Pues tienen 21 y 23, están acabando sus estudios superiores, con lo cual en algún momento pues harán su propia vida y dejaremos de compartir tanto tiempo, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay un punto, si quieres, como dices, de legado o de que les compartes. También hay un punto egoísta y personal, si quieres, de oye, quiero disfrutar de ellos mientras pueda, ¿no? Totalmente. Tomás, en el mundo corporativo, bueno, es un mundo con unas reglas de juego establecidas bastante claras. Una vez que estás ahí, más allá de la empresa en particular, hay unas reglas para convivir en ese sistema, ¿no? Y eso hace que en muchas ocasiones, yo diría quizá a veces demasiadas, a las personas les cueste ser ellos mismos, ¿no? De hecho, por la cuenta que me trae en este podcast, cuando hablamos con gente, ves gente con miedo, ¿no? de compartir lo que realmente pueden pensar o sentir. Y bueno, lo que me viene a la cabeza es que qué pena, ¿no? Que eso sea así, ¿no? Entonces, siendo una persona que, lo digo yo, que creo que has sabido y sabes navegar muy bien eso, ¿no? De decir que convivo en un sistema, pero puedo ser yo mismo. ¿Qué reflexión te merece o qué, no sé si consejo o reflexión harías sí, para animar a la gente a poder vivir más plenamente su vida, dado que, como tú bien decías, pasamos allí muchísimas horas y dedicamos muchísimo esfuerzo, ¿no? Bueno, no sé, yo te puedo compartir mi experiencia. Yo creo que los consejos son muy complejos porque depende mucho también de
de cada uno y de realmente lo que busca y lo que quiere, ¿no? Lo primero que digo es que a mí me ha costado mucho, es decir, me ha llevado muchos años encontrar la fórmula de conciliar el ser yo mismo y expresarme con cierto nivel de libertad sin de alguna manera entrar en conflicto con la organización o con el sistema, y como tú dices, las corporaciones son muy digamos, máquinas en ese sentido de diseminar una cultura y demás, ¿no? Y lo segundo es que también el tiempo ha jugado a mi favor. Es decir, el estilo de liderazgo de hace 25 años con respecto al de hoy en cualquier empresa también no tiene nada que ver. Yo creo que la demanda social de todo el mundo, ¿no? De un espacio más abierto, donde haya más debate, todo el mundo pueda opinar o contribuir más, ha modificado significativamente los estilos de liderazgo y los estilos de gestión, con lo cual, vamos a decir de alguna manera, el viento me ha soplado un poco a favor, si quieres, en alguna medida, ¿no? Y luego la otra es, y quizás yo creo que en este punto de que igual cuando era joven pues esto lo resolvía mucho a través del conflicto, si quieres, y del roce y de la discusión, es diferenciar los espacios, ¿no? Los ámbitos. Es decir, hay ámbitos del trabajo que están bajo tu control, hay ámbitos del trabajo que compartes con otros y hay ámbitos del trabajo en los que estás bajo el control de otro. Y tienes que ser consciente en ese de en qué momento estás y de alguna manera adaptar tu discurso. Puedes no perder su esencia, pero sí puedes ajustar la semántica o el timing al lugar, ¿no? Pues como dices tú, lo que yo he hecho siempre en mi carrera ha sido, en los ámbitos de trabajo que dependen de mí, crear espacios de la máxima libertad posible. Es decir, todo el mundo puede expresarse como es, y porque también me permite a mí hacerlo. Me permite a mí, pero se lo permite a todo el equipo, ¿no? Y luego tengo espacios compartidos con mis compañeros, y en esos espacios lo que tienes es que acordar unas reglas de, oye, cómo vamos a compartir este espacio, y como te digo, en ese sentido, también la evolución de los tiempos ha permitido que cada vez más los espacios que comparto con mis compañeros se parecen más al espacio que yo tengo con mi equipo. Y el tercer punto es, oye, hay espacios que gobierna otro. Y entonces, pues bueno, hay que llegar a un pacto, un acuerdo y encontrar la manera, de alguna manera. El castellano es un idioma muy rico en terminología, en sinónimos, en giros lingüísticos, para poder expresar tu punto de vista con honestidad, sin necesidad de generar una dinámica negativa, ¿no? Porque además tampoco ayuda. En realidad, no se trata. Ser uno mismo tiene el límite de poder convivir con los demás. Y esto siempre es así. Entonces tienes que encontrar la manera de ser tú mismo sin necesidad de provocar o herir o generar disconfort a los demás, porque básicamente tu aspiración al ser tú mismo, que es de hacer una aportación, una contribución que sirva, se ve menoscabada por el hecho de que no tiene una recepción adecuada, porque en el otro lado se percibe como un ataque, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en eso la edad me ha ayudado a ir ajustando esas herramientas y poderlo manejar de alguna manera, ¿no? Sí, también conecta con lo que decías antes de tener esas líneas rojas muy personales, de decir, oye, qué cosas para mí son fundamentales, porque dejo de ser yo mismo, si no, y manejarlo con cierta flexibilidad también, en el sentido de que, bueno, no estás solo y a veces hay que hacer compromisos y sacrificios, ¿no? Y me quedo también con lo que dices de que esto no es inmediato ni es una fórmula que funciona a la primera, ¿no? O sea, lleva tiempo, hay que trabajarlo deliberadamente, pero bueno, merece la pena. Absolutamente sí, ¿no? Yo creo que de alguna manera, y esa es otra de las grandes preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Porque tú, y es legítimo, puedes elegir ser un disruptor. Probablemente significa que tu carrera profesional tiene un camino determinado y unos límites determinados. O sea, esto yo creo que siempre en todas estas cosas lo más importante es el autoconocimiento, tener muy claro qué quieres de verdad, qué es más importante para ti. ¿Es más importante para ti expresar lo que sientes tal cual lo sientes, o es más importante para ti conseguir que lo que tú piensas ocurra? ¿No? Y yo en esta conversación pues estoy más en la segunda parte por mi naturaleza pragmática, pero si no fuera así, pues estaría en el otro lado. Lo que yo creo que cuando tomas esa decisión
hay que aceptar las consecuencias. Ese es el único punto de no puedes pretender ser un elemento estrictamente disruptor permanentemente de cualquier sistema y que el sistema te acepte bien. Esto no ocurre en ningún grupo social, no ya en una empresa, ni en tu familia, ni con tu grupo de amigos, ni con nada. Entonces, bueno, si o te adaptas al grupo de alguna manera y creas una zona de trabajo compartida con el grupo y puedes mantener una zona de trabajo diferenciada, o estás fuera y entonces de alguna manera lo normal es que acabe en una desconexión de la naturaleza que sea, con una salida o con una permanencia en la organización desconectado de su día a día, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso, tienes que elegir un poco qué quieres. Si tu camino es que quieres hacer cosas y quieres permanecer en la organización, pues tendrás que vas a encontrar la forma de hacerlo, ¿no? Y si tus aportaciones son de valor, la organización también hará por encontrar la forma de darte algo de espacio, ¿no? Y encontrar el lugar donde tu naturaleza funciona mejor, porque luego las corporaciones son muy grandes y no es igual estar en un sitio que en otro, no es lo mismo estar en un área de innovación que en un área más corporativa dura, ¿no? En fin, hay distintas funciones que pueden, un negocio nuevo con un negocio convencional, hay formas de encajar esa heterogeneidad, pero tienes que tener claro que tú eres un miembro del equipo, de alguna manera, y eso es lo que la organización te va a pedir, que seas del equipo. Si no eres del equipo, entonces la cosa no funciona, ¿no? Pero bueno, sí, eso es un tema, buscar el camino y tener claro si quieres o no quieres ser del equipo. Porque si no quieres serlo, hay que ser honesto y dejarlo. Sí, también hay un tema de toma de riesgos en ese proceso, ¿no? Y sin riesgo no hay retorno, entonces quizás tomar un cierto riesgo, pero al mismo tiempo cuando estás en un sistema con unas reglas, esos riesgos tienen que ser tomados inteligentemente y bueno, hay un poquito de prueba y error y ir calibrando, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que al final, si quieres ir por un camino heterodoxo, tiene algo de riesgo y lo tienes que asumir. Claro. En otro lado es menos riesgoso, pero te obliga, si no eres como, digamos, tu forma de ser no encaja de manera natural, a una reconversión. Y tienes que elegir, que de nuevo yo creo que vuelvo a lo del principio, al autoconocimiento y a la autogestión y tomar tu decisión. Para mí esto es prioritario y estoy dispuesto a hacer las adaptaciones que sean necesarias en mi personalidad para que ocurra, o esto para mí es importante y voy a hacer las adaptaciones que sean necesarias sin perder mis esencias, porque esto es importante. Pero claro, ese matiz introduce una probabilidad mayor, vamos a decir, de que no ocurra lo que tú estás esperando que ocurra, y tienes que vivir con eso, ¿no? Sí, yo creo que en la vida casi todo tiene algo de riesgo, ¿no? Lo que pasa es que hay riesgos que normalizamos más o que nos generan menos inquietud que otros. A mí me genera más inquietud el riesgo de perderme, de convertirme en algo que no sea capaz de reconocer. No es que no tenga riesgo el otro, tiene riesgo también, pero a lo mejor, digamos, es un riesgo menos evidente, o desde un punto de vista más sistémico es un riesgo más aceptado, que, bueno, de alguna manera, pues el hecho de hacer una carrera profesional, pues te acaba convirtiendo en una especie de patrón en el que tienes que encajar 100%. Bueno, pero hay un riesgo ahí, no es que no lo haya, es un riesgo mejor aceptado, yo creo. El otro riesgo es más solitario, y es verdad que el riesgo más solitario siempre tiene una sensación un poco más, un poco diferente, ¿no? Y posiblemente sea materialmente un poco mayor desde el punto de vista del objetivo profesional. Pero bueno, esto, volvemos a lo de antes, al final estás resolviendo tu vida, ¿no? No solo tu carrera profesional, estás decidiendo qué persona quieres ser, cómo y por qué. Entonces, bueno, pues para mí esa visión holística es más importante que solamente, digamos, sacar fuera el trozo de la carrera profesional, ¿no? Tomás, nos vamos acercando al final. Te agradezco mucho esta charla. Como muchas otras, esta es la primera delante de cámaras. Gracias por animarte, ¿no?, a compartir aspectos un poco más íntimos, más personales. Y quizá la última pregunta es más una reflexión de sí, ¿qué te llevas de la charla y de esta reflexión que hemos tenido, como digo, un poquito más íntima?
Bueno, lo primero, agradecerte que me hayas dado la oportunidad de compartir este rato, porque me ha obligado a ordenar cosas que no, vivencias y cosas que yo creo que no había tenido una conversación de mis primeros 52 años de vida completa, ¿no? Al final tienes conversaciones salteadas o salpicadas aquí y allí, pero no había hecho un ejercicio de, digamos, pensar un poco en estructurarlo, y eso ya es algo que yo me llevaba de mí mismo, ¿no? De un mejor entendimiento de mí mismo por el hecho de haberlo tenido que pensar, ¿no? Y luego, bueno, también me llevo que de las preguntas que me has ido haciendo, de algunos comentarios, primero veo que no estoy solo, o sea que esto es un tema en el que hay más gente, y bueno, también espero y tengo de que, como dices, que esto le sirva a alguien para encontrar su camino, ¿no? No tanto que sea un consejo, pero bueno, que sea si quieres, una inspiración o un instrumento que le ayude en encontrar su camino, ¿no? Porque yo creo que al final vivimos, y lo comentamos contigo alguna vez, ¿no? Yo creo que pertenecemos a la segunda generación que se encuentra ante esta pregunta. La primera son nuestros padres, que se la encontraron de golpe porque nuestros abuelos no tuvieron que hacérsela. La edad de jubilación estaba muy cerca de la esperanza de vida, con lo cual, digamos, no había un second half o después del trabajo, no había un plan. Y nuestros padres son los primeros que se han encontrado con, de repente me encuentro con una esperanza de vida que ha subido 20 años y por lo tanto tengo 20 años después de la jubilación. Y yo creo que les ha sorprendido y cada uno lo ha resuelto con un nivel alto de improvisación y con mayor o menor éxito, ¿no? Yo creo que nosotros somos esas generaciones que empezamos a tener la oportunidad de pensarlo con tiempo y eso requiere cierta introspección, cierto análisis de cómo te ha ido la vida, qué has hecho y qué te gusta y qué no te gusta de lo que has hecho, y a partir de ahí intentar imaginar cómo quieres que sea esta segunda mitad, ¿no? Porque es mucho tiempo. Al final estamos hablando ya de la cuarta edad, o sea que estamos hablando ya de que esto técnicamente pues un tercio de tu vida transcurre después de dejar de trabajar. Por lo tanto, bueno, pues efectivamente a mí me ayuda y me reconforta en esa a acercarte a una nueva incertidumbre, ¿no? A una nueva fase en la que vas a tener que hacer un nuevo plan, como me pasó cuando terminé con las plantas o cuando termine la carrera, en fin, cuando vas cumpliendo etapas anteriores, el tener este tipo de conversaciones me ayuda un poco a irlo visualizando, a irlo estructurando y a irlo naturalizando, ¿no? Yo creo que es una conversación que me va a acompañar los próximos 10 años mínimo, con lo cual no es urgente, pero sí conviene hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, sí, para mí siempre es un placer hablar contigo, Horacio, porque la verdad es que, bueno, tienes una visión de las cosas y tienes una posición de privilegio con tu trabajo en el que puedes hablar con muchas personas que puedan estar en una circunstancia similar, aparte de que obviamente tú mismo perteneces al mismo barco, que bueno, que también me ayuda y me enriquece y seguramente la continuaré algún día fuera de cámara. Tomás, muchísimas gracias. Gracias a ti, Horacio.